Muy bien, amigos, vamos a hablar con Dios ahí desde donde tú estás. Cierra tus ojitos y hablemos con el Señor. Papito Dios, muchísimas gracias, Señor, por la semana que hemos tenido, los días que hemos vivido, con los diferentes desafíos que hemos tenido, Señor, pero que tú nos has estado acompañando. Tú, Señor, no has fallado, tú no nos has abandonado, no has soltado, Señor, nuestras manos. Y te agradecemos por eso, porque tú, Señor, siempre eres presente, constante, y esto que nos promete de tener una vida en abundancia, Señor, es tu principal objetivo para nosotros. Aquí estamos en una sesión más, Señor, del consultorio bíblico, y te agradecemos por esa instancia, te agradecemos por la tecnología que nos permite, Señor, reunirnos de diferentes lugares, en diferentes horarios, pero aquí, en el mismo instante, Señor, conectados contigo, para oírte a ti, para aprender contigo, Señor, y ser instruidos, orientados, para que vivamos una vida de calidad. Vivamos, Señor, con un bienestar integral. Vivamos esta vida en abundancia que tu Hijo ha venido a este mundo para darnos, Señor. Te agradecemos por esto y también queremos pedirte, Señor, porque necesitamos nuestra mente abierta, necesitamos nuestra mente libre, Señor, de prejuicios, necesitamos nuestra mente atenta para que todo lo que sea enseñanzas, todo lo que sea nuevos aprendizajes, Señor, podamos asimilarlos, podamos recibirlos y más que solo recibir y escuchar, podamos practicar, vivir. Por eso ayúdanos, Señor, en este instante a concentrarnos en ti y te presto, Señor, mi voz, para que a través de ella seas tú el que venga a hablar, instruirnos, orientarnos, darnos tu enseñanza, entregarnos tu mensaje, Señor, para que estemos seguros de que una vez más este consultorio y esta sesión fue dirigida por ti. Queremos también, Señor, colocar en tus manos los pedidos que están aquí, pedidos por salud, pedidos por familia, por amigos, por hijos, también los agradecimientos que hacen tus hijos, Señor, para que tú recibas de nosotros esta adoración, esta gratitud, esa alabanza por tus bondades y maravillas. Por favor, Señor, mira cada pedido, mira la familia de Mabel que está pasando por un proceso de duelo, Señor, que tú sabes lo que eso significa y el impacto del duelo distinto en cada uno de los miembros de la familia. Cuídalos, consuélalos, Señor. Cobíjalos con tu amor para que de esta manera sientan que a pesar de la ausencia de un ser querido, la presencia del ser divino está con ellos. Quédate, Señor, con cada uno de nosotros en cada lugar donde estamos. Tú sabes nuestra ubicación, tú conoces exactamente nuestra necesidad, Señor, y coloco todo en tus manos para que en el día de hoy y en este momento tengas la libertad, Señor, de hablarnos y conducirnos. Oramos a Dios en el nombre de Jesús. Amén. Aquí estaba escuchando un poquito de eco de mi voz y ahora em, ya está más tranquilito. Ustedes están ahí con los micrófonos también bloqueaditos porque es para evitar ruidos, ya interrupciones en el transcurso del mensaje, pero si hay preguntas, si hay algún comentario, algún complemento, también pueden dejar en el chat y al final, cierre de grabación, ahí nos abrimos al diálogo algunos minutitos siendo necesario y siendo también percibido que alguien quiere comentar. ¿Ya? Amigos, creencias. Dice alguien que uno en la vida no gana lo que quiere, sino lo que cree. No sé si ustedes ya han pensado en ello o ya han escuchado de esta forma de pensar, pero algunos plantean de esta manera. Uno en la vida gana no lo que quiere, sino lo que cree. Y eso porque se entiende la gran significancia que las creencias, y cuando uno habla de creencias, no me estoy refiriendo únicamente a creencias religiosas, que normalmente es para donde lleva, ¿no? El término, especialmente cuando hay un contexto ya de religión, eclesiástico, ¿no? Ya se entiende, las creencias de tal iglesia, las creencias de tal denominación, pero cuando hablamos aquí de creencias, nosotros en la psicología nos referimos a pensamientos, a ideas, ¿no? Que pueden ser tanto racionales cuanto irracionales.
aquellos que conocen un poco de lo que es la terapia cognitiva conductual, que se rige muchísimo por la teoría de Albert Ellis, por ejemplo, van a manejar y entender un poco más de esos términos, ¿no? Creencias. Las creencias tienen un poder muy significativo, con mucha influencia sobre nuestra mente, sobre nuestra actitud, nuestro comportamiento, nuestra forma de ser y funcionar. Y cuando una persona cree en algo, ella consigue, ella encuentra, ella gana todas las razones para respaldar su creencia. Es algo que fluye como que automático, como creo en eso, comienzo a ver en todo mi alrededor cosas que resalten, que respalden, que defiendan aquello que creo. Por ejemplo, en nuestra sociedad actual cree, una gran parte de nuestra sociedad cree que el aborto es algo bueno. Otra parte de la sociedad cree en la libertad de género. La sociedad hoy está creyendo en el karma, creen en el horóscopo, creen que es más fuerte el amor de los animales que de los humanos. Hay muchas personas hoy que aman a un animal, que matarían por un animal a un ser humano porque creen en esto. Es más del amor de un animal que el amor del ser humano. Un animal es más leal a mí que un ser humano me ha sido. Por las experiencias que la persona ha tenido en la vida, llega a creer de esa forma. Es decir, nuestra sociedad todo el tiempo está creyendo en algo. Y eso es lo que nos lleva a considerar y a pensar hasta cuándo o cuánto o qué estamos creyendo nosotros, qué es lo que está ahí nutriendo nuestra mente en las creencias que nosotros vengamos a tener. Dame un segundito que aquí se apagó fue todo y ahí quedamos oscuros, ¿cierto? Y sea la luz y fue la luz. Entonces, amigos, la creencia está presente en la mente del ser humano a diario y muchas de nuestras creencias han sido construidas en nuestra mente a lo largo de nuestra vida. Están influidas por las experiencias que hemos nosotros tenido a lo largo de la vida. De hecho, hay un libro llamado Así de Simple, no sé cuántos de ustedes lo conocen, ya lo han leído. El autor se llama Timothy Jennings y él comenta ahí, él habla, trae una teoría sobre la jerarquía de la mente. Una vez ya aquí en el consultorio he compartido con ustedes, incluso gráficamente, lo que él plantea de la jerarquía de la mente antes del pecado y post pecado, las diferencias biológicas también que ocurrieron en el cerebro y diferencias también psicológicas, cómo el ser humano pasa a funcionar biológicamente, psicológicamente post pecado y comparando esto antes del pecado, pero él comienza en su inicio del libro, él comienza a hablar específicamente de esto, de la importancia de las creencias en la mente, y comienza a dar algunos ejemplos de estudios científicos que fueron realizados en diferentes partes del mundo. Y me gustaría destacar uno de estos estudios que él comenta allí, que fue hecho por la Universidad de Londres, dirigido por Carol Butler y Andrew Steptop. ¿Y qué hicieron ellos? Ellos tomaron dos grupos de personas asmáticas, ¿ya? Al primer grupo les dieron de tomar un broncoconstrictor, según lo que ellos habían compartido con las personas, y eso causó de que 100% de las personas que comenzaron a tratarse con ese broncoconstrictor tuviesen dificultad para respirar. 100% de las personas tuvieron dificultad de respirar. Pero no fue así con el segundo grupo, que ellos dieron lo que ellos llamaban de un broncodilatador. 100% de las personas tuvieron un alivio, sintieron una mejor, un mejor desarrollo, un mejor desenvolvimiento de su respiración. Pudieron respirar mejor, se sentían mejores. Pero en realidad
En todos los casos, tanto para el primer grupo como para el segundo grupo, lo único que esos pacientes tomaron fue agua esterilizada, nada más que eso. Pero al primer grupo les dijeron que era un broncoconstrictor. Creyendo en esto, todos tuvieron dificultad para respirar. Al segundo grupo les dijeron que era un broncodilatador, que les facilitaría la respiración, que les ayudaría a respirar mejor, y 100% de ellos sintiéronse mejor, solo por creer en lo que los médicos profesionales les estaban diciendo. Podemos considerar un poquito hasta más allá y puede ser cómico, pero a la vez es preocupante. ¿Consiguen percibir ustedes el poder que tienen los influencers en las redes sociales? Que lo que el influencer dijo, todos sus seguidores ya le están creyendo. Si es verdad o no, da igual. El influencer dijo, y si él dijo, es un hecho. Y uno ya comienza a creer. Hay momentos en mi poca vida que uno está en diálogo con algunas personas, algunos jóvenes, y toda su conversación, todo su contenido es respaldándose en videos, reels que ven por Instagram o TikToker y se creen los conocedores de todo porque un reel le dijo, sin tener fuentes, sin saber si esto en verdad es respaldado, por ejemplo, por la ciencia. El poder de creer, porque uno cree, se respalda y encuentra estas formas de respaldar aquello que creen. Las creencias que nosotros tenemos, amigos, ellas son capaces de modificar nuestro cerebro, porque como ya he dicho aquí varias veces a ustedes, todo lo que pensamos, todo lo que hablamos, todo lo que hacemos, hábitos que tenemos, gustos que tenemos, sea una comida, sea por temas de olor, ¿no? Perfumes, ropas, todo esto son conexiones neuronales en ese cerebro. A partir del momento que surge una nueva creencia en tu mente, entienda, es una nueva conexión neuronal hecha en tu cerebro. Por ende, aquella estructura que tu cerebro tenía antes de esta creencia, ahora es alterada porque acaba de llegar una nueva. ¿Y cómo estamos nosotros recibiendo información cada momento y conformando conclusiones y teniendo ideas cada momento? Significa que estamos construyendo nuevas conexiones neuronales a todo instante. Y pasa que cuanto más tú repites esta creencia, cuanto más tú eh, vuelve a pensar, pesca este pensamiento, esta creencia en tu mente, ocurre lo que nosotros llamamos en la neurociencia de mielinización de la conexión neuronal. Es decir, que esta conexión neuronal, el axón de la neurona, es cubierto de mielina, que es no necesariamente, no es una sustancia, ¿no? Es como una especie de como yo pudiese decir, de una capa, que ahora el término en español se me fue, pero es una especie de capa que cubre esta conexión, el axón de la neurona, y que por ende lo hace más firme, más robusto, y quiere decir una conexión neuronal más madura, y por ende el cerebro va a pasar por esa conexión neuronal de forma más automática. Eso quiere decir que las creencias que tenemos no solo modifican la estructura de nuestro cerebro, sino que también condicionan nuestras conductas y determinan nuestra actitud en la vida. Te doy ejemplos para que me entiendan un poco más. Hay creencias, yo les comenté las creencias de la sociedad con respecto al aborto, la libertad de género, etcétera, que son temas polémicos que se discute hoy y no es la intención aquí. Pero hay creencias que son mucho más profundas y que tienen un efecto sobre nuestra conducta y sobre nuestra actitud ante la vida, como por ejemplo, creer que ya no hay solución, que es un caso perdido. La persona que cree que fulano es un caso perdido, agotó toda su disposición para apoyar y ayudar en algo. Su conducta ahora es cruzar los brazos y esperar el fin, nada más, porque cree que no hay solución.
Creo que no hay solución para mi matrimonio. Creo que no hay solución para mi relación con mis hijos. Creo que no hay solución para mi relación con mi suegra. Creo que no hay solución para mi relación con mis vecinos, con mi jefe, con mi colega laboral. Acontece esta creencia, está presente esa creencia y mi conducta se verá afectada ahí. Paso a ignorar, paso a evitar, paso a aislarme y mi actitud ante la vida frente a esto comienza a ser inclusive creando nuevas creencias de que nadie es confiable, de que las personas es mejor de uno vivir solo, mejor estar siempre en lo suyo, mejor no hacer amigos en el trabajo porque vienes solo para trabajar, no vienes para tener amigos y bla, bla, bla. Percibe que por creer la conducta se afecta. Hay creencias, por ejemplo, aquellas personas que creen que las personas no cambian, que no hay mudanza para nadie más. Lo que naciste, eres y morirás de esta manera. Las personas no pueden cambiar. Y por creer de esta manera, se endurece el corazón porque no espera y no tiene esperanza de un posible cambio en nadie más. Y normalmente eso está vinculado a una persona que se ha desgastado esperando el cambio del esposo, del pololo, del hijo, del hermano, de la mamá, del papá, siempre condicionando que si él muda, si él cambia, yo seré feliz. Si él tiene un nuevo comportamiento, si cambia su forma de comportarse, yo entonces estaré satisfecha. Y como está condicionando que solo cuando esto pase yo estaré feliz, la persona vive en esta cruz en un estado de autodefensa constante por creer que los demás no cambian. Algunos también creen que somos desgraciados, destinados a sufrir. Es que esa es la vida que me ha tocado. Es que eso es lo que hay. Es que si tú estuvieras en mis zapatos, entonces entendería la vida que llevo yo y entendería por qué es que yo no sonrío tanto, por qué es que yo no soy tan feliz, por qué es que tú me estás cobrando mucho. Por creer que tenemos un destino a sufrir y somos simplemente desgraciados. Aquellos que creen en el abandono, que fui abandonado y es lo que hay. Por ende, tengo que vivir el resto de mi vida a la luz, al reflejo de lo que es haber sido abandonado. Hay personas que creen en las promesas no cumplidas y por ende viven en traumas hoy, porque siempre todo lo que les dijeron nunca lo cumplieron y ahora no hay creencia en nadie, no creo en nadie, no confío en nadie, porque todos los que me han prometido cosas nunca han cumplido y crearon creencias en función de esto y ahora es lo que hay. Hay aquellas personas que creen en las palabras crudas que les decían cuando eran chicas eres un inútil, no sirves para nada, todo lo haces mal. Mira cómo es tu hermano, mira cómo es tu primo, mira cómo es el vecino y tú qué, que no has. Y creyeron tanto en esto que no saben quererse hoy. Tienen dificultad por ver algo bueno en sí mismo, porque las palabras que le decían cuando era chica, cuando era chico, tuvieron tanto poder en su mente que pasaron a creer. Y por creer en ello, bueno, yo soy un inútil, yo no soy suficiente, yo no hago nada bueno. Perciben como las creencias que vamos construyendo van condicionando nuestra conducta, van condicionando, determinando nuestra actitud ante la vida. Crearon raíces profundas en nuestro cerebro, en nuestra mente, y van provocando consecuencias psicológicas, emocionales, conductuales. ¿Por qué una persona hoy llega a suicidarse? Porque cree que la muerte puede ser una solución. No es que quiere morir, es que quiere dejar de sufrir. Y si para dejar de sufrir creo que la muerte es una solución, entonces la muerte será mi intento. Tal vez mi último intento, pero será porque creo que es una solución. Las creencias, amigos, tienen este poder sobre nuestra mente. Y todas esas creencias que yo les comento
Son creencias que nosotros llamamos de creencias limitantes. Porque si ustedes se dan cuenta, ellas provocan esto, limitan a las personas, limitan de tener relaciones saludables, limitan de soñar con la vida y conquistar cosas, trabajo, título, deseos del corazón que Dios no nos impide de vivir y buscarlos, aunque nos pide que Él sea primero, pero que no dejamos de vivir. Pero por tener esas creencias, las personas se limitan. En la teoría de Albert Ellis, por ejemplo, haciendo esa diferenciación de lo que son creencias racionales y creencias irracionales, las creencias irracionales son esos pensamientos distorsionados como los que yo les fui citando aquí, son exagerados, son catastróficos, son afirmaciones sin fundamento que van teniendo, va construyendo y ganando raíces en la mente que vienen de meras suposiciones de la vida. Y ese tipo de creencias, de pensamientos, perturban, van causando emociones muy incómodas, emociones intensas, provocan depresión, provocan ansiedad, provocan malestar físico. Y por lo tanto la conducta de la persona será una conducta desadaptativa, producen un malestar emocional, provocan emociones que son perturbadoras en el ser humano. Las creencias irracionales, como no soy suficiente, como nadie me quiere, como todo lo que hago siempre va mal, como no puedo soportar esto, soy un estúpido, no soy buen padre, no soy buena madre, no soy buen esposo, todas esas creencias que van tocando inclusive en la identidad, no soy o soy insuficiente, soy un miserable, lo que sea que la persona cree, provoca emociones que perturban. Siempre tendrán esas características de distorsiones, catastrofismos, afirmaciones que no tienen fundamento, afirmaciones que no tienen evidencia, porque no son las situaciones la evidencia. Las situaciones son gatillantes, tocan en la creencia de nuevo y esta se va alimentando. Contrario son las creencias racionales, que son aquellos pensamientos realistas, los cuales nos provocan emociones que son equilibradas. Ninguna, tanto la creencia racional como la creencia racional, no va a eliminar una emoción. Más bien la creencia irracional la va a intensificar y va a perturbar lo que es emocionalmente. Pero la creencia racional equilibra lo que uno siente. No significa que uno, porque está creyendo racionalmente, uno solo va a tener emociones agradables. No, significa que la emoción desagradable por una situación desagradable, que recibe una interpretación, recibe un fundamento realista, uno puede trabajar y abordar de forma adaptativa, de forma más equilibrada, de forma más coherente, productiva, que resulta más para el bien a pesar de tener que pasar por un proceso doloroso, por un proceso difícil, por un proceso decepcionante, pero logro salir de ello. Consigo flexibilizar aquello y finalmente salgo de ahí más maduro, he crecido. Es la diferencia entre la creencia racional y la creencia irracional que Albert Ellis trae a la psicología para ayudarnos a nosotros terapeutas a guiar y orientar a las personas en su forma de pensar. Y es por eso que cuando vamos a la Biblia en Romanos 12:2, es un versículo que aquí hemos repetido 1500 veces y voy a seguir haciendo porque el paso y la repetición va produciendo un aprendizaje y va haciendo con que esa conexión neuronal tuya se robusteza con mielina y finalmente así vas a poder tener un aprendizaje automático después en el cerebro. Pero Romanos 12:2 dice de modo que yo estoy leyendo Romanos 13, Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, no se conformen con esto, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, de vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios buena, perfecta y agradable. Seremos transformados, es decir, nuevas personas, nuevas criaturas,
con una nueva experiencia de vida cuando nuestra mente, nuestro entendimiento sea renovado. Para la Biblia, importa lo que tú crees. Para Dios le importa lo que tú crees, porque Dios sabe el significado, la relevancia que tiene tus creencias sobre tu comportamiento, sobre tu actitud, inclusive sobre la forma como te ves a ti mismo, como ves al mundo, como ves el futuro y como ves a Él mismo. Y es aquí, amigos, donde yo quiero profundizar un poquito con ustedes a la luz de la Biblia, el interés de Dios para que creamos en Él. Porque es tan importante para Dios que creamos en Él, en lo que Él es, en lo que Él puede hacer. Cuando vemos en Juan capítulo 14, versículo 1, vemos a Jesús diciendo a los discípulos, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios y creed también en mí. Cristo aquí no está diciendo, crean en los hombres, crean en la sociedad, crean en todo lo que se les diga a ustedes. No, Cristo está diciendo, crean en Dios y crean también en mí. En la Biblia nosotros vamos a ver, amigos, un esfuerzo de Dios constante para que creamos en Él. Y hay un fundamento súper básico e interesante a la vez. Mientras el ser humano creyó en Dios, permaneció y tuvo el paraíso como su hogar. Mientras Adán y Eva estuvieron creyendo en Dios, en la palabra de Dios, en lo que Dios les había dicho, el paraíso era su hogar. Pero al paso que dejó de hacerlo, cuando Eva dudó de lo que Dios había dicho, dejó de creerle a Dios, entonces el sufrimiento pasó a ser el patrón de vida del ser humano. Porque fue por dejar de creer en Dios que el pecado entró en nuestra historia. Dios había dicho, no coman del fruto, porque el día que del fruto coman, ciertamente morirán. Pero llegó alguien astuto que utiliza una serpiente para decirle a Eva, no, el Señor les mintió, porque el día en que ustedes coman de este fruto serán como Dios, conocedores del bien y del mal. Lo que era la mentira tan sutil, solo van a conocer el bien y el mal. No, Satanás engañó a Eva porque no era conocer, era experimentar el mal, que es lo que hoy estamos todos nosotros experimentando. Vamos a ver en la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, un esfuerzo constante de Dios para que en Él creamos. La gran pregunta es, ¿por qué? ¿Qué tan significativo, qué tanta relevancia tiene que uno crea en Dios? ¿Existe tal vez algún poder que ocurre sobre nosotros por el hecho de creer en Él? ¿Qué es lo que ¿por qué es tan interesante? ¿Por qué es de intenso interés de parte de Dios de que nosotros creamos en Él? Un versículo de la Biblia ya nos trae esa respuesta. Y creo que es el versículo más conocido y más memorizado por todos los que se dicen cristianos en nuestra sociedad. Y a partir de ahora yo les voy a citar varios versículos con pequeñas extracciones de enseñanzas de esos versículos para que entendamos por qué creer en Dios, ¿ok? Primero versículo que nos trae la respuesta de por qué es de intenso interés por parte de Dios que creamos en Él, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué le interesa tanto a Dios que creamos en Él? Porque creer en Dios es algo de vida o muerte. Es algo que determina dónde será mi futuro. Porque todo aquel que en Él cree, aquel que cree en su Hijo, aquel que cree en su amor, aquel que cree en Dios, no se pierda, sino que tenga vida eterna. De aquí depende todo, amigos.
no va a andar perdido en la vida, no va a andar sin rumbo, no va a andar sin sentido, no va a andar sin un propósito, no va a vivir esta vida o pasar por la vida aquí en este mundo de cualquier manera. No, no se perderá, sino que tendrá vida eterna. El que cree en Él, esto recibirá. Este versículo ya lo pone por determinante. ¿Por qué es tan importante creer en Dios? ¿Y por qué veremos a Dios con tanto interés y con tanto esfuerzo desde Génesis hasta Apocalipsis buscando que el ser humano crea en Él, cuando Dios no necesitaría hacer ese esfuerzo? Pudiese Él haber dejado. Ustedes decidieron esto, ustedes escogieron eso, así que bueno, entonces ahora vivan lo que escogieron. Pero no es esa la actitud de Dios. Y el mismo versículo nos da la respuesta. ¿Por qué Dios insiste? ¿Por qué Dios hace tanto esfuerzo para que creamos en Él? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Su amor es tanto por nosotros que Él se esfuerza para que creamos en Él. Porque creer en Él significa no perderse, sino recibir vida y vida eterna. Una vida de calidad eterna, una vida de validez eterna. Y no nos estamos refiriendo a que no moriremos aquí. Porque si Jesús, amigos, no viene en esta generación, lamento decirte, tú y yo moriremos. Pero aquellos que en Él creen y que en Él descansan, no morirán eternamente. Palabra del Señor. Entonces vamos a ver algunos versículos aquí para que entendamos aún más, para que profundicemos aún más, por qué es tan importante creer en Dios y cómo a través de esas creencias podemos nosotros hoy combatir las creencias irracionales que muchas veces alimentan nuestra mente. Porque primero es la única manera de obtener vida eterna. Todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. También vamos a ver en Juan 3:18, dice así: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La única manera de estar libre de culpa, no importa qué es lo que hayas hecho, cuál error hayas cometido, cuán malo has metido la pata en algún momento en la vida, no importa qué condición o qué experiencias tuviste que te arrepientes hoy, la única forma de estar libres de culpa es creerle. Porque aquel que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, ya su mente y su vida cargará con esto. La única manera de vivir libres de culpa es creyéndole a Dios, creyéndole a Cristo. También vamos a encontrar en Marcos 9:23, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Queridos, la única manera de tener seguridad para alcanzar metas, objetivos, planes, es creyendo en Dios. Hasta porque con el hecho de creer en Él, uno lo busca para hacer consultas. Señor, ¿será este objetivo, será este proyecto, será este plan bueno? Consecuencias que este plan realizado traerán a largo plazo. ¿Está bien? ¿Estoy yendo por un buen camino? Porque cuando creo en Dios, Él es mi gran consejero. Y más que ocupar un papel de consejero, Él es mi guía. Él es mi Señor. Entonces, todo mi plan, todas mis metas, todos los objetivos, todos los sueños que quiero alcanzar en la vida, los confío a Él, le consulto a Él. Y dice Jesús, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Dios no limita al ser humano, como muchas veces algunos que no le creen a Dios y que cuestionan su existencia traen de idea. No, es que eso de creer en Dios es vivir limitado, porque hay algunos nos que tú tienes que hacer porque no puedes hacer todo lo que quieres, porque hay leyes, porque hay mandamientos, y eso es vivir limitado. Dios no limita a nadie. Más bien Él dice, si tú puedes creer,
Y aquí Dios pone un gran desafío, amigos. Jesús está desafiando. ¿Serás capaz de creer? Porque si tú puedes, si tú logras creer, entonces nada te será imposible. Pero solo si puedes creer, solo si logras creer. ¿Serás capaz de esto? Por eso me gusta cuando Cristo hablando con María y Marta en la muerte de Lázaro, cuando él dice, yo soy la resurrección y la vida, le mira a Marta y le pregunta, ¿crees en esto, Marta? Y gracias al Señor la respuesta de ella es, sí, Señor, yo creo, yo sé que en la mañana del día futuro Él resucitará, pero mi pena es que Él murió ahora. ¿Crees en esto? Si puedes creer, desafiado estamos por Cristo, entonces nada te será imposible, porque al que cree, todo le es posible. También vamos a ver en el libro de Hechos, capítulo 16, versículo 31, ellos dijeron, los discípulos dijeron al guardia en la cárcel, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. La única manera que nosotros podamos mantener un hogar a salvo, cuidado, fundamentado y seguro es creyéndole a Dios, creyéndole a Cristo. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. ¿Tienes algún hijo que está dando dolor de cabeza por cómo vive? Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Estás teniendo problemas matrimoniales que a veces piensas que estás al borde de estallar y finalmente ya de abandonar esa relación. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Tienes problemas relacionales con padre, con madre, con la familia extendida. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. La única manera, amigos, de que tengamos nuestros hogares, mantengamos nuestros hogares a salvo, cuidados, fundamentados y seguros, es si creemos a Cristo. Encontramos en el libro de Lucas, capítulo 8, versículo 50, oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. Aquí Jesús está hablando con un padre que estaba viendo a su hija ya recibiendo la noticia de que estaba muerta. Y Cristo mira a ella, a este padre desesperado, y le dice, no temas, cree solamente, y ella será salva. Amigos, la única manera de hacer el bien para nuestros hijos es si creemos en Cristo. No temas, cree solamente y serás salvo. No sabemos cuál será el proceso, no sabemos cómo se dará, no sabemos cuándo se concretará el plan, pero Jesús está afirmando, cree solamente. A ti solo te compete creer, te corresponde creer, lo demás cuido yo. Cree solamente y serás salvo. En Juan capítulo 11, versículos 25 y 26, el diálogo de Jesús con Marta y María, les dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y aquí aprovecho, Mabelcita, para utilizar tu ejemplo como familia. Sé que es una familia que cree en Dios, una familia que hoy está enlutada porque ha perdido un ser querido. Viene Cristo Jesús a través de sus versículos a decirnos la única manera de soportar con esperanza el dolor del luto es creyéndole a Cristo. Porque Él está diciendo, la muerte no es el fin. Yo soy la vida, dice Jesús. Soy la resurrección. Los que bajaron al descanso oirán mi voz y resucitarán. No es el fin todavía. Por eso hay una gran diferencia entre aquellos que están enlutados sin Cristo
y aquellos que están enlutados con Cristo. Y por eso es que Pablo a los tesalonicenses escribe: yo os hablo, hermanos, para que ustedes no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Porque los que tienen esperanza se entristecen, sufren, lloran, echan de menos a la persona que se fue, que descansa ahora, pero saben que no es el fin, sabe que volverán a verla, sabe que aún llegará el día del abrazo, del reencuentro. Los que no tienen esperanza porque no creen en Cristo o porque lamentablemente aún no lo conocen para creerle a Él, se desesperan, se angustian. Para ellos no hay más forma de ver a esta persona. Se acabó ahí todo. Incluso se quieren meter bajo tierra con ellos porque no consiguen vivir sin ellos. Hay una gran diferencia entre sufrir el luto con esperanza y sufrir el luto sin esperanza, porque Jesús afirma: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, necesitas creer. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y pregunta Jesús: ¿crees esto? La única manera de soportar con esperanza el luto es creyéndole a Cristo. Juan capítulo 5, versículo 5. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree en Jesús, que Jesús es el Hijo de Dios? Primera de Juan, perdón, capítulo 5, versículo 5. ¿Quién es el que vence al mundo, sino aquel que cree en Jesús como Hijo de Dios? La única manera de poder, queridos, vencer las tentaciones y las presiones que tenemos en este mundo es creyéndole a Cristo. Comenzamos a entender por qué es tanto, por qué es de tan interés de parte de Dios que creemos en Él, por qué Dios hace tanto esfuerzo para que en Él creamos. Porque cada área de nuestra vida, toda área de nuestra vida es afectada si creemos o no creemos en Él. Vamos a encontrar, por ejemplo, en Juan capítulo 7, versículo 38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. La única manera de poder ofrecer algo bueno en nuestro entorno es creyéndole a Jesús. El que cree en mí, de su interior va a fluir agua, ríos de agua viva. Nos va a ofrecer agua viva. ¿Sabe? Aquellas personas que te agrada estar en su presencia. Aquella persona que solo no necesita ni hablar, solo estar ya es una bendición. Cristo, porque el ser humano no produce eso naturalmente. El ser humano solo sabe competir. Naturalmente el ser humano sabe pelear, sabe defenderse, sabe discutir, pero esta esencia de causar lo bueno para alguien, esta esencia de solo su presencia ser una bendición para las personas, Cristo, Cristo en el corazón. No es perfección, es el proceso que Cristo va llevando en la vida de la persona para que tengamos algo bueno para ofrecer, para que tengamos algo bueno que sea visto, admirado, querido, apreciado. Es necesario creerle a Cristo, creer en Él. Vamos a encontrar Juan capítulo 14, versículo 12. De cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará porque yo voy al Padre. La única manera de cumplir la misión, de hacer aquello que Dios nos ha confiado para hacer, de cumplir con las responsabilidades que Dios nos da. ¿Se acuerdan en la sesión que tuvimos aprendiendo un poquito con la figura de José, el padre de Jesús, que Dios siempre da una responsabilidad para los que creen en Él? Dios siempre da una responsabilidad para los que son íntimos de Él, porque no hay brazos cruzados, no hay vida ociosa para los que están con Dios. Dios no crea hijos ociosos, Dios
no nos deja ahí abanando los brazos nomás para vivir la vida que queramos, nos entrega responsabilidades. Pero la única manera de cumplir con esas responsabilidades, de cumplir con nuestra misión haciendo la voluntad de Dios y no la nuestra, es si creemos en Él. Cristo está diciendo, el que cree en mí, las obras que yo hago, las hará Él también, pero aún mayores, porque yo voy al Padre. Si crees en Él. También vamos a encontrar en Romanos capítulo 10, versículo 11, pues en la Escritura se dice, todo aquel que en Él cree no será avergonzado. Me encanta. Me encanta. Alabarse el Señor por su palabra. Tanto esfuerzo las personas hoy hacen para ser validadas, para tener seguridad, para recibir apoyo. Y Dios aquí está diciendo, todo aquel que cree en mí no será avergonzado. El que cree en Cristo, el que cree en Dios tiene seguridad, tiene validación, tiene apoyo, tiene contención, no está abandonado, no está viviendo a la suerte de la vida, no está ahí para esperar los golpes que me vengan. El que cree en mí no será avergonzado. Pasará por sus situaciones complejas, hasta por el valle de sombra de muerte, pero no será avergonzado, no será abandonado. Todo aquel que en él creyere. Y por último, amigos, por cuestión de tiempo, encontramos Romanos capítulo 1, versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, dice Pablo, porque es poder de Dios para salvar a todo que cree, al judío primeramente y también al griego. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvar a todo el que cree. Recuerden que algunas veces ya hemos visto aquí que la palabra salvar o salvación, tanto en hebreo como en griego, los idiomas más prevalecentes de la escritura bíblica en su original, la palabra salvar, salvación, también es sanar, sanación, salvar es salud. Está diciendo que el Evangelio es poder de Dios para sanar, para salvar a todo que cree. El Evangelio es sanador, el Evangelio es salvífico. ¿Sabe por qué? Porque el Evangelio es Cristo. Es esta buena nueva de que Jesús ha venido, de que ha pagado el precio, de que nosotros no estamos destinados a una muerte eterna porque hay alguien que vino y pagó este precio por nosotros, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Este evangelio nos hace poderosos, nos hace sanos, nos hace salvos. Es la única manera de ser curados, el que en él cree. Pero yo necesito, amigos, ser un poco más directa y también profunda con ustedes sobre esto. Porque tú ya has pensado qué significa creer en Cristo. Hemos visto varios versículos de la Biblia y pudiésemos buscar muchos otros que evidencian la necesidad de creer en Él. Pero ¿qué significa creer en Cristo? Porque no basta con saber su nombre, no basta con ser informados sobre Él, no basta con tener versículos de la Biblia de memoria que nos ayuden a recordar en un momento complicado que ahí está Él por mí. No basta esto. Creer en Cristo no es solamente tener una idea de quién es Él, saber su nombre, dónde lo encuentro, sé que Él está en el cielo, allá en el santuario celestial intercediendo por mí. Eso no es creer, eso es saber, tener información. Porque creer en Cristo implica dependencia. Creer en Cristo implica confianza, implica entrega, implica sumisión, implica sujetarnos a Él, implica obedecerle a Él. ¿Por qué le creo? Porque aquello que le ha enseñado, aquello que le ha instruido, es finalmente lo que en verdad es verdad. Miremos la galería de la fe de Hebreos 11. No vamos a encontrar allí personas que creyeron y todo les fue bien en la vida.
Vamos a encontrar personas que murieron, que fueron partidas al medio, que fueron apedreadas, que fueron crucificadas, pero creyeron y están en la galería de la fe por eso. Fueron perseguidas, maltratadas, pasaron por abusos, pero creyeron. Entonces, al mirar la galería de la fe, vamos a entender qué significa creer, que no es solamente tener información sobre Jesús, no es solamente saber su nombre, tener ideas de quién es Él. Implica dependencia, confianza, entrega, obediencia, sumisión, sujetarnos a Él. Pero sabe, queridos, que la gran realidad de muchos es que el problema es que creemos mucho más en nosotros mismos, creemos mucho más en los libros de autoayuda, creemos mucho más en las pastillas de efectos instantáneos, en una psicología barata, que en Dios. Porque en el primer problema, la primera dificultad, la primera condición compleja que pasemos, es de Dios que dudamos, es a Él que cuestionamos, inclusive algunos es a Él que lo abandonan. Hay personas que consiguen abandonar a Dios y quedarse en relación tóxica por las creencias que tienen. Por eso creer en Cristo no es tener información sobre Él. Por eso vamos a encontrar en Jeremías capítulo 17, versículos 5 y 6, y leo en la Nueva Versión Internacional: así dice el Señor, maldito aquel que confía en los hombres, que se apoya en las fuerzas humanas y aparta su corazón del Señor. Será como una zarza en el desierto, no se dará cuenta cuando llegue el bien. Morará en la sequedad del desierto, en tierras de sal, donde nadie habita. Eso es lo que queda para aquellos que confían solamente en sí mismos o descansa toda su vida, apoya toda su vida en fuerzas humanas. Infelices, insatisfechos, con el corazón apartado del Señor, es como vivir en un desierto seco, vivir en lugares donde nadie habita, donde nadie quiere estar. Es infeliz aquel que confía su salvación, su salud, su cura, su bienestar a un esfuerzo meramente humano o a las fuerzas humanas. ¿Cuántas personas, por las creencias limitantes y irracionales que tienen, creen que es cuando yo esté casada, es que voy a ser feliz, cuando yo finalmente sea madre, es que yo seré feliz, cuando aquella persona me pida perdón, es que yo seré feliz, cuando yo tenga tal cargo en el trabajo, es que yo seré feliz, confiando todo su bienestar en cosas humanas, en fuerzas humanas, en experiencias humanas. Pero amigos, el hombre no restaura familias, Dios sí. El hombre no resucita muertos, Dios sí. El hombre no perdona pecados, Dios sí. El hombre no cura enfermedades, Dios sí. El hombre no libera de la culpa, Dios sí. El hombre no supera los traumas, Dios sí. No hay ninguna experiencia humana que venga a traer sanidad, salvación para nosotros. Dios sí. Por eso mi pregunta es, ¿en qué crees? ¿Qué es lo que va a permanecer en tu mente de aquí en adelante? Las creencias limitantes de no ser suficiente, de no tener valor, de que nadie te quiere, de que no importas, de que todo lo que haces es malo. Te pregunto, ¿qué has ganado? ¿Cuánto de vida has agregado a tu vida pensando así? ¿Cuántas cosas buenas has vivido considerando estos pensamientos? Estoy segura que nada. Y no es por entrar en confrontación contigo, es porque diariamente en sesiones psicológicas trabajando con pacientes es con que me encuentro. No agrega nada, no le hace feliz a nadie. Y por eso pregunto, ¿en qué crees? Porque cuando vamos a Jeremías 17, ahora vamos a leer el versículo 7 y versículo 8, está lo contrario. El versículo 5 y 6 está hablando de los que no creen, de aquellos que apartan el corazón de Dios
y colocan toda su confianza, depositan toda su confianza en las fuerzas humanas para apoyar su vida. Pero en el versículo 7 y versículo 8 dice, bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hacia la corriente. No tema que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Ese es el que cree, ese es el que confía, ese es el que depende, ese es el que obedece, ese es el que se sujeta al Señor. Bendito. No teme que llegue el calor, que llegue el frío, No, no anda en temor. Más bien me encanta la última parte del versículo 8. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Hubo una experiencia un día de Jesús con los discípulos. Está registrado ahí en el libro de Juan, capítulo 6. Jesús había multiplicado el pan, miles de personas se habían alimentado y miles de personas comenzaron a seguirlo por interés, porque tenían información sobre él. ¿Qué información? El hombre que hace curas, el hombre que resucita muertos, el hombre que multiplica el pan. ¿A quién más vamos a buscar? Vamos a él. Tenían información sobre Jesús, inclusive dónde encontrarlo. Y llega esta multitud a Cristo. Y Cristo, conociendo las intenciones de su corazón, cambia su discurso, su sermón, y comienza a decirles, si ustedes no comen mi carne y no beben mi sangre, no tendrán vida. Coman de mi carne, beban de mi sangre. Pero ese no era el discurso que la gente quería escuchar. Eso no era lo que ellos querían oír. Ellos querían tal vez los libros de autoayuda, tal vez las pastillas de efecto inmediato, si fuera en nuestra generación ahora. Y dice la Biblia que estas personas comenzaron a dialogar entre sí y dijeron, ese discurso es medio raro. Fuertes estas palabras, ¿sabe qué? Vámonos. No creían en Cristo, tenían información sobre Él. Y en la primera decepción de no recibir de Él lo que ellas querían, lo dejaron, le dieron la espalda y se fueron. Y la Biblia dice que Jesús con esa situación encara a sus discípulos. Y quiero que ustedes lean conmigo desde el versículo 66, que es el versículo que causa dolor. Desde entonces, desde este sermón de Jesús, muchos de sus discípulos queridos, aquellos que andaban con él, que lo seguían a todo dar, porque estaban maravillados con sus milagros, las maravillas que él hacía, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Lo dejaron. Los que decían creer, lo abandonaron, lo dejaron, volvieron atrás y ya no andaban con él. Entonces, versículo 67. Dijo Jesús a los 12, ya no solo los discípulos, dice ahora Jesús a los íntimos de él. Muy distinto era como los 12 veían a Jesús y como los otros discípulos que seguían a Jesús vivían con él. A esos 12, los íntimos, Jesús pregunta, ¿queréis ir acaso también vosotros? ¿Ustedes también quieren irse? No son obligados a quedarse conmigo. No son obligados a creerme. No son obligados a obedecerme. No son obligados a sujetarse a mí. No son obligados a someterse a mi voluntad. ¿Ustedes también quieren irse? ¿Qué respuesta tú le darías a Cristo? Con un fundamento de por qué, si va o si queda. ¿Cuál sería tu respuesta?
Jesús desafió a los 12. Y el versículo 68 dice, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y aquí es donde más me encanta. Versículo 69. Nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿En qué crees? ¿En quién crees? No somos obligados a creer en Dios. No somos obligados a creer en Cristo, ni seguirlo, ni obedecerlo, ni someternos a Él. Dios nos dice, nos hace libres para elegir. Pero ¿a quién iremos si solo Él tiene palabras de vida? Pedro tuvo el valor de decir, Señor, hemos creído y además conocemos que tú eres el Cristo. Lo que Pedro estaba diciendo a Jesús era, creemos y porque creemos, conocemos que tú eres Dios. No hay otro lugar para nosotros. No hay otra persona a quien buscar. Eres tú y es suficiente. Y vamos a ver este Pedro en el libro de Hechos, en sus cartas, hablando, mostrando todo lo que ha significado en su vida creer y conocer a Cristo como Dios. Vivió para que todos conocieran a quien él había creído. Incluso para su muerte, cuando lo iban a crucificar, le dijo, crucifícame de cabeza hacia abajo, porque no soy digno de morir como murió mi Salvador. ¿En quién crees? ¿Qué crees? ¿Cuáles son las creencias que están en tu mente? Somos desafiados hoy, amigos, a alimentar nuestra mente con la verdad. Ya no más quedarnos ahí con dar demasiada importancia y significado a los traumas. Fueron dolorosos, sí. Dejaron sus huellas, es verdad, pero no son toda nuestra vida. Hay mucho más por vivir. Planes y propósitos del Señor que no tenemos ni idea de lo bueno que son, porque las cosas perfectas de Dios a nuestros ojos son tan veladas, no conocemos tanto. Pero cuando queremos experimentar, Dios no es mezquino para no dejar y revelar. ¿En qué crees? Yo te quiero invitar en el nombre de Jesús a que hoy comiences a creer en Él. Y sabe que la única forma más real y más fundamentada para que tú creas en Cristo está aquí, en la Biblia. La Biblia es el único libro que te va a presentar a un Jesús puro, Dios, humano, perfecto, santo, soberano, sabe muy bien lo que hace y no falla en lo que hace. La Biblia es el libro que fue escrito para que conociéramos a este Dios y pudiéramos creer en Él. Cree en Cristo para que tu hogar esté salvo. Cree en Cristo para que tengas vida eterna. Cree en Cristo para que tengas algo bueno que dar a los demás. Cree en Cristo para que tú sepas dar cosas buenas a tus hijos. Cree en Cristo para que seas libre de la culpa. Cree en Cristo para que tú tengas validación, seguridad, apoyo, contención. Cree en Cristo. Tienes vida. La vives bien, a pesar de tener que pasar por sus dificultades, a pesar de tener que enfrentar lutos, duelos. Creyendo en Cristo, su yugo es suave, su carga es llevadera. La vida es otra. Pero crees en esto.
Aquí están todas las verdades de Cristo, toda la enseñanza de Jesús. La mente de Cristo está aquí para que nuestra mente sea renovada y nosotros podamos comprobar que la voluntad de Dios para nuestra vida es buena, perfecta y agradable. ¿Tú quieres creer? Seguir fundamentada en una creencia que cuando las cosas sean difíciles no des la espalda a Cristo como hicieron algunos de los discípulos. Yo quiero creer de esa forma. No quiero solo tener información de Jesús, quiero creer en Él. Si tú quieres lo mismo, deseas esto y tomas esto como decisión hoy, deja aquí en el chat, elijo creer. Elijo creer. Si no puedes escribir, solo pones un corazoncito, pones una manito como la reacción que aquí en el Zoom podemos tener. Y finalmente, Dios también nos va a entender. Alabado sea el Señor. Yo elijo creer y pido al Señor que ayude para que esta creencia esté fundamentada en Él cada día a través del escrito está, a través de su palabra y la oración que nosotros necesitamos ser constantes para permanecer de pie. Alabado sea Dios por las respuestas que vamos teniendo aquí. Vamos a orar, amigos. Les pido permiso para que pueda orar por ustedes y con ustedes, por mí también, para que en definitiva nosotros tengamos una mente alimentada por creencias que son fundamentadas en las verdades de Jesús, en las enseñanzas de Él, que muestran cuál es nuestro valor, cuál es nuestra importancia, que muestra que nosotros no vinimos para ser pisoteados en este mundo, aunque vivimos situaciones complicadas, que no somos el trauma que tuvimos, que no termina nuestra historia en eso, que hay mucho más por vivir en abundancia en su plan. Entonces vamos a pedirle a Él que nos ayude a experimentar esa vida que Él nos tiene para dar. Cierra tus ojitos ahí donde tú estás y vamos a hablar con Él. Papito Dios, muchísimas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque conociendo la fragilidad humana, la debilidad de nuestra mente, Señor, tú dejaste el escrito está. Dejaste las sagradas escrituras, oh Dios, porque sabías cuánto necesitaríamos de ella. En un mundo, oh Señor, que bombardea nuestra mente todos los días. En las experiencias de nuestras vidas, Padre, que trajeron tantas huellas de creencias en nuestra mente. Cuando creemos no ser suficientes, no ser buenos, cuando creemos, Señor, no ser importantes, que nadie nos quiere, que no somos capaces, que somos un fracaso, todo eso nos destruye. Cuando creemos que el trauma es nuestra única historia, todo nos destruye, Señor. Por creencias irrelevantes, irracionales, hay matrimonios deshaciéndose, hay familias siendo destruidas, hay niños, Señor, sufriendo, hay hijos y hijas, Padre, padeciendo por no tener a un padre, una madre cerca de ellos, por la destrucción de los hogares, por creencias irracionales, Señor, hay personas quitándose la vida. Por creencias irracionales hay personas creyendo ser algo que no son, ya sea en género, ya sea en esencia. Están creyendo en mentiras, Señor. Por favor, vuelve nuestra mente a la verdad. Y la única verdad que va a defender nuestra mente realmente es el Espíritu está. Por eso, como hemos puesto aquí, Señor, en el chat, elegimos creer, ayúdanos a creer. Te pedimos como aquel papá del niño lunático, desesperado por ver a su hijo sano. Jesús dice, si tú crees, si tú puedes creer, todo le es posible al que cree. Y este hombre le dice a Cristo, ayúdame en mi incredulidad. Henos aquí para pedirte lo mismo, Señor. Tal vez hasta ahora lo que creíamos haber creído sea solamente haber tenido información de ti, pero no queremos quedarnos en esto. No queremos ser meramente informados. Queremos, Señor, ser esencialmente salvos
y sanos. Y eso depende de cuánto creemos en ti, dependamos de ti, te obedezcamos, nos sujetemos a ti, Señor. Vivamos en función de lo que tú nos guíes y nos orientes. Y entonces entenderemos y viviremos lo que realmente es ser libres. Por eso, Señor, santifícanos en la verdad. Y gracias, porque tu palabra es verdad. Alabamos tu nombre, coloco a mis amigos aquí en tus manos y te pido, Señor, que les defienda sus mentes y sus corazones para que tu verdad, tu palabra, se quede en ellos, permanezca en ellos, transforme a ellos y también a mí. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.